Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Domingo 1 de mayo, tercero de Pascua, del Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Los otros les dijeron: «Nosotros también vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos dijeron que no. Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús les dijo: «Traigan pescado del que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes, eran 153. Y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos?». Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Luego le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Sé pastor de mis ovejas». Y todavía le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras más joven tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Hoy se celebra no litúrgicamente el Día del Trabajo. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, 200.000 trabajadores empezaron una huelga para reivindicar sus derechos, entre ellos la jornada laboral de 8 horas. Por ese entonces el tiempo de labores sobrepasaba las 12 horas diarias. Hubo 38 muertos y más de 200 heridos entre policías y manifestantes. El 21 de junio de 1886
se inició la causa contra 31 responsables que luego quedaron en 8. El juicio fue una farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte en la horca. Son los llamados mártires de Chicago. Me permito recordar sus nombres y sus últimas palabras. Que éstas sean el comentario a las palabras del Evangelio. Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. George Engel, alemán que emigró a Estados Unidos en 1873, tipógrafo y periodista. Es la primera vez que comparezco ante un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma razón que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Adolf Fischer, alemán, periodista. No hablaré mucho. Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponéis, porque no he cometido crimen alguno. Pero si yo he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Samuel Fielden, pastor metodista y obrero textil. Se me acusa de excitar las pasiones, se me acusa de incendiario porque he afirmado que la sociedad actual degrada al hombre hasta reducirlo a la categoría de animal. Andad, id a la casa de los pobres y los veréis amontonados en el menor espacio posible, respirando una atmósfera infernal de enfermedad y muerte. Albert Parson, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados a la fosa, se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero, para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. Louis Ling, el único de los acusados dispuesto a usar a métodos terroristas, experto en bombas y carpintero. Me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significa la ley y el orden? Sus representantes son los policías y entre estos hay muchos ladrones. Yo repito que soy enemigo del orden actual y repito que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras respire. Michael Schawad, alemán, tipógrafo. Si nosotros calláramos, hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen asesinatos. Niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente, consumidos por sus rudas faenas, y no he visto jamás que las leyes castiguen esos crímenes. August Spies, director del diario socialista Arbeiter Zeitung. Se me acusa de complicidad en un asesinato, se me condena a pesar de que el Ministerio Público no ha presentado prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba, ni siquiera de que en tal asunto haya tenido yo la menor intervención. Oscar Nib, vendedor de levaduras que desde joven trabajó a favor de los desheredados. Durante los últimos días he podido aprender lo que es la ley, pues antes no sabía. Yo ignoraba que pudiera estar convicto de un crimen por conocer a Spies, Fielden y Parsons.